Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1 en lo que respecta al núcleo temático 3 y 4. Mi nombre es Osval Carvajal y les doy la bienvenida a lo que es nuestra materia de Psicometría 1. Repito, en lo que respecta a la unidad temática 3 y 4, que en este caso lleva el mismo título de confiabilidad. El contenido del video entonces va a hablar del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada, hablaremos de la unidad temática 3 y 4, de los estudios de caso y hablaremos al final sobre nuestra actividad sumativa número 2. Estamos en nuestra semana número 2 de la actividad síncrona número 2, en el cual buscamos analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Esto lo verificamos a través de nuestra sumativa 2, cuya evidencia de aprendizaje es un cuestionario y se corrige a través de un registro de observación. Vale el 50% de la nota, que aunado al 50% anterior nos hace el 100% de la nota del periodo. La bibliografía recomendada tiene algunos elementos acá, pero la recomendación, y lo voy a decir más adelante nuevamente, básico y fundamental: no trabajen Econopedia, Wikipedia o cualquier enciclopedia eh, de corte genérico que normalmente no son validados los conceptos que están emitidos allí, y ahí está la dificultad. Igualmente encontramos muchísimos blogs personales de personas que muchísimos son estudiantes que desarrollaron un trabajo, montaron un blog sobre un tema específico, pero eso no está validado. Puede ser que esté bueno, puede ser que esté malo. Así que acudan a fuentes primarias. Mi recomendación, y vuelvo, insisto en el tema y me disculpan aquellos que vieron el video, pero lo voy a volver a repetir. ¿De qué me sirve tener un paciente a punto de suicidarse si todo lo que yo aprendí lo aprendí con el empleo de inteligencia artificial? Entonces, no que aprendí, sino que hice copy y pega, porque realmente ni siquiera lo están estudiando. Lo que hacen es copiar y pegar y más nada, salen del paso. Pero cuando tengo un paciente con una condición severa enfrente, eso no me va a servir de nada. Entonces, por favor, manejemos éticamente y en forma ética y moral lo que es el manejo del paciente. Le debemos el respeto, le debemos la vida inclusive. Entonces, preparémonos lo mejor posible para enfrentar esa situación que puede o no puede darse en la carrera de cada uno de ustedes, pero que eventualmente tenemos que estar preparados para ello. Dicho esto, ya hablé sobre la competencia específica de nuestra unidad temática de confiabilidad. Lo que nos queda es describir los temarios que incluye confiabilidad a través del estudio de los métodos de Alpha de Conference, Pearson, Spearman, Brown y Coder-Richardson, la validez, su definición, contenido y el procedimiento de cálculo de la misma. Cuando hablamos de confiabilidad y en su trabajo número 1, hay una parte que específicamente en lo que respecta al test psicológico habla de confiabilidad y validez, que es el tema que les dije la semana pasada que vamos a terminar de desarrollar ahora. Significa consistencia, exactitud y precisión en una medida, pero recuerden que nosotros tomamos medidas psicológicas, lo cual entonces lo convierte en algo muy alemán. Aquí no es que sacamos un metro y decimos esto mide 12 centímetros. Aquí tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan hacer esa medición psicológica de alguna forma. El grado en que la medición de un mismo rango, a repetirse bajo las mismas condiciones, es lo que vamos a buscar siempre para tratar de obtener resultados siempre similares y que se convierta como una forma estándar de medición. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, siempre utilizaremos instrumentos de medición en el cual el grado de reproducibilidad de la medida es importante. Repito, que lo que mida una persona y mida otra sea lo mismo, o por lo menos se acerque muchísimo. Eh, entonces decimos aquí que la exactitud con que un instrumento mide lo que se pretende medir es lo que se denomina confiabilidad de la medida, y en ese sentido es equivalente al concepto de estabilidad y predictibilidad. La importancia de la confiabilidad es que nos valida que un test que utilicemos es adecuado, y como científicos debemos encontrar que el mismo cumpla lo que nosotros queremos que cumpla. Me explico. Si nosotros tenemos un test psicológico que mide depresión, lo lógico es que mide depresión.
Y si yo quiero determinar con ese test psicológico el grado de depresión de un paciente, que la escala que mide esa depresión sea una escala adecuada y que realmente mida la depresión o el grado de depresión que quiero medir. De eso se trata. Por eso es tan importante el punto de la confiabilidad dentro de los test psicológicos. La confiabilidad buscaría en cierta forma la ausencia de errores, pero como repito, lo dije anteriormente, nosotros estamos estudiando atributos psicológicos, muy difícil que no encontremos una medición exacta. Entonces, se habla de que la confiabilidad es sinónimo de estabilidad de la medida o de consistencia interna. ¿Qué tan reproducible es el elemento nuevamente? Para estudiar la confiabilidad nosotros vamos a estudiar 5 métodos. Yo lo trato de hacer de la forma más sencilla posible a través de ejemplos que yo les voy a pedir que los reproduzcan en algún momento. Sé que por el tema de desarrollo de la tarea número 1, tal vez no me hagan caso. De hecho, ya hay personas que empezaron a entregar el cuestionario sin haber visto el tema. No entiendo cómo lo hacen, pero lo hicieron. Ya esta mañana me llevé la sorpresa que había 3 personas que habían llenado el cuestionario. Obviamente no va a haber aprendizaje. No me vengan a decir que realmente aprendieron sobre el tema con el desarrollo de las 30 preguntas y que entendieron perfectamente el tema. La idea es que aquí vamos a ver las metodologías. Esas metodologías les recomiendo que el día de mañana construyan su archivo de serie y las desarrollen. Para ello les voy a dejar el ejemplo que vamos a ver ahorita, pero adicionalmente les voy a dar un link más adelante que les permite entrar y construir ese archivo de Excel para que lo tengan ustedes en su biblioteca digital. El primero de las metodologías se llama el Alpha de Conference, tal vez una de las más utilizadas y la que vamos a ver más cuando hablamos de confiabilidad y validez en los test psicológicos. Este elemento permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se esperan que midan lo mismo, en la misma teoría. Cuando hablamos de validez de un instrumento, se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede medir a través de esta medida que conocemos como alfa de compras. Y repito, son elementos que nos van a permitir de alguna forma medir eso denominado consistencia y que básicamente busca que veamos que un elemento cualquiera, un constructo, está altamente correlacionado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy estudiando un paciente cualquiera bajo un test psicológico cualquiera y ese test psicológico lo toma otra persona, repito, vamos a medir lo mismo, pero que ambos resultados estén correlacionados. ¿Qué quiere decir? Que tengan correlación. Indica que ambos están de alguna forma teniendo algún tipo, y valga la redundancia, de relación en la cual miden lo mismo que estamos midiendo. Sé que es un poquito enredado el lenguaje, pero de eso se trata, de medir siempre lo que queremos medir. El alfa de compra es una variable denominada alfa, como la que tenemos acá, y básicamente es una fórmula que tenemos acá. Acá vamos a empezar a trabajar con 2 conceptos fundamentales que lo vamos a utilizar en diferentes fórmulas, siempre. Uno es el promedio de unos datos y el otro es la desviación estándar de unos datos. Son conceptos estadísticos, repito, que ustedes ya deben haber manejado de estadística o anteriores estudios, muy sencillos en sí. Cuando hablamos entonces del coeficiente de alfa, lo calculamos con esta expresión en la cual decimos que K es el número de ítems del cuestionario, de preguntas que tiene o reactivos que tiene mi instrumento. Y S sub I es la varianza de cada ítem. Y S sub T es la varianza de todos los ítems. Repito, vamos a utilizar esta fórmula y la vamos a desglosar ahorita con un ejemplo. Cuando nosotros encontramos ese alfa, el alfa se encuentra normalmente entre el valor 0 y el valor 1. Mientras más cerca de 1, mayor fiabilidad, mejor resultado tengo. Mientras estoy en 0, esa consistencia interna no se da, por lo tanto, no mide lo que quiero medir. Mientras esté más cercano a 1, mide lo que quiero medir. Diferentes autores, a pesar de que es una metodología descrita por Conference, hacen una escala en función de la experiencia. Me quedé con esta. Si es menor a 0.5, no se acepta. Si es
Mayor de 0.5 y hasta 0.6 es pobre, tampoco debería aceptarlo. Entre 0.6 y 0.7 es cuestionable, tampoco debería aceptarlo. Ya 0.7, 0.9 o hasta 1 es excelente. Entonces, a 0.7, a 0.8, 0.9, mientras más cerca de 1, mejor. Ahí indica que mide lo que quiero medir. Fíjense bien, vamos a ver cómo se presenta esto. Esto se presenta a través de resultados. Aquí tenemos una tabla en la cual yo a 4 pacientes, 1, 2, 3 y 4, le presenté un cuestionario, un test cualquiera, de lo que ustedes ya empezaron a revisar. Ese cuestionario tenía en este caso 11 preguntas y los resultados de esas preguntas están acá dentro de esta tabla. Quiere decir que el paciente 2, a la pregunta 3, lo que contestó valía 25. 25 que, repito, depende del cuestionario. Aquí es lo que vamos a enseñar a manejar la metodología. Pero el hecho es que 4 pacientes dieron respuesta a esas 11 preguntas. Yo quiero saber si el cuestionario de esas 11 preguntas, cuando se le aplicó a los 4 pacientes, las respuestas entre ellos están correlacionadas. ¿Qué quiere decir? Que si estoy midiendo a 4, estoy midiendo a 2, estoy midiendo a 3, estoy midiendo a 1, estoy midiendo lo mismo. De eso se trata. Entonces, vamos a desarrollar, recuerden la fórmula esta que tenemos acá. Lo que hacemos primeramente es copiar la tabla igualita y la vamos a ampliar tanto en columnas como en filas. Fíjense, si yo copio la tabla igual, X1 hasta X11, hasta el I11, lo tenemos acá, y 1 y 2 y 3 hasta el I11, y luego paciente 1, 2, 3, 4, lo tenemos acá. Esta tabla que está acá es la misma tabla que anteriormente me daban de data. Lo primero que hago es abrir una columna en la parte derecha, en la cual le llamamos la sumatoria de los X, que no es más que la suma de 55 más 13, 39, 84, 46, 29, 43, 31, 95, 64 y 17. Si suman esos valores y lo pueden comprobar, le da 516. Igualmente con el paciente 2, que da 581, el paciente 3, 6, 7, 8 y el paciente 4, 7, 25. La suma de todos estos elementos me da 2500. Luego voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la media de mi proceso. La media sería la sumatoria de todos los X. Todos los X es todos los elementos que yo tengo aquí en esta tabla de datos. 55, 70, 77, 88 sumado a 13, 70, 56, 76 más 39, 25, 50, y así hasta la última columna. Esa sumatoria de todos esos elementos me da 2500, que lo hice aquí en forma de línea. Ese valor de 2500 lo divido entre el número de pacientes, que son 4, y obtengo una media de 625. Esta es la media de mi proceso o de mi evaluación total. ¿Qué hago ahora? Tomo el elemento 516 que obtuve, le resto 625. Tomo el valor y le resto la media. Esa es la columna siguiente que estoy construyendo. Si yo a 516 le resto 625, me da menos 109. Si a 581 le resto 625 me da menos 44. Si a 678 le resto 625 me queda 53 positivo. Si a 725 le resto 625 me queda 100. Y luego estos valores los elevo al cuadrado. Menos 109 al cuadrado es 11.881, 44 al cuadrado es 1936, 53 2.809 y 100 es 10.000. Estos valores los sumo y me da 26.626. Ese es justamente el valor que vamos a utilizar ahorita. ¿Para qué? Para calcular la varianza de mi proceso. Fíjense, 26.626 entre n-1 me da 3. Esto es la varianza de mi proceso. Ese valor me da 8.875,33. Y ahora me voy a la fórmula. No, todavía no. ¿Por qué? Porque les dije, vamos a ampliar en columna y vamos a ampliar en fila. Ahora vamos a encontrar los valores en columna en forma individual de las posiciones. ¿Qué hago ahora? Fíjense que añadí una fila de la sumatoria de los X. Si yo sumo 55, 70, 77, 88 me da 290. Si sumo 13, 70, 56, 76 me da 215. Así hago con cada uno de los elementos de esta fila. Estos elementos al sumarlo me deben dar los 2500 mismos que me dio la sumatoria de la fila, porque estoy sumando los mismos valores en columna. Ese valor 2500. Ahora, voy a calcular el X promedio de cada una de ellas. ¿Cómo lo calculo? Simplemente tomo la sumatoria de las X 290 entre 4.
me queda 72.5. 215 entre 4. 196 entre 4. Y así calculo la media de cada uno de estos valores del cuestionario. Luego hago la media, el valor X menos la media. ¿Qué quiero hacer con ello? Y lo elevo al cuadrado. Usted va a encontrar el valor de 290 menos 72.5 y lo va a elevar al cuadrado. Eso le da 573. Perdón, disculpe, lo dije errado. Usted agarra el valor 55 y le resta el 72.5, más 70 menos 72.5, más 77 menos 72.5 y 88 menos 72.5. Cada vez que usted hace una resta, como dice aquí la fórmula, tiene que elevar esas diferencias al cuadrado y la suma. Sería 55 menos 72.5 al cuadrado más 70 menos 72.5 al cuadrado más 77 menos 72.5 al cuadrado más 88 menos 72.5 al cuadrado. Esa sumatoria da 573. Igualmente hace con las diferencias acá. 13 menos 53.75 al cuadrado más 70 menos 53.75 al cuadrado y así sucesivamente. Esa diferencia sumada le va a dar 2.424. Lo hacemos igual para todos los ítems. Por último, calculamos la desviación. ¿Cómo calculamos la desviación? Con la misma fórmula que tenemos acá. Si agarramos 573 y lo dividimos entre n-1, eso me da 191. 2424 entre n-1, que vale 3, me da 808. Y así sucesivamente. Ahora, esta fila completa la voy a sumar y me da 5741. Esas son las desviaciones de los ítems. Cuando me voy a la fórmula de control, entonces K es el número de elementos del instrumento que estoy midiendo. 11 instrumentos. K vale 11. 11 entre 11 menos 1, o sea 10. 11 entre 10. Lo multiplico por 1 menos la sumatoria de las mediciones individuales de las desviaciones, de las variaciones, perdón. Da 5.741,83, este valor que está aquí, entre el del el proceso total, 26.626, que surgió, mejor dicho, de este valor 26.626, que es esta desviación que tengo acá, 8.875. Usted agarra entonces la 5.741,83 y lo divide entre la desviación de proceso, 8.875. Ese valor es lo que nos va a dar un coeficiente en este caso de 0,39. Cuando lo veo, me indica que me voy a mi tabla acá. 0,39 es inaceptable, es pobre, es baja. ¿Lo ven acá? Una confiabilidad baja. Por lo tanto, este instrumento no mide lo que nosotros queremos medir. Esto está midiendo 4 individuos con 4 actitudes diferentes, pero que cuando los comparamos no puedo comparar el resultado de uno con el otro, porque no es confiable el proceso de la obtención de los resultados del mismo. De esto se trata el Alpha e-commerce. Continuando con la clase, tenemos la otra elemento que nos permite medir todo lo que tiene que ver con correlación. Y es la correlación justamente de Pearson, que calcula el efecto del cambio de una variable cuando otra variable cambia. Entonces, acá la primera pista es que en el caso anterior estudiamos una misma variable a través del escenario de presentarle el mismo cuestionario a varios pacientes. En este caso, una misma variable o dos variables, mejor dicho, revisamos los resultados de la aplicación a un paciente para ver si las mismas tienen alguna relación entre ellas o no. Por ejemplo, quiero estudiar si a través de un cuestionario, si el desarrollo del estrés genera depresión. Pareciera que sí, pareciera que no, depende del contexto. Si quiero estudiar esas dos implicaciones, tendría que aplicar, por ejemplo, la correlación de Pearson. Esta correlación, a diferencia de la de Cronbach, que no solamente va de 0 a 1, esta correlación puede ser positiva o negativa. Se mueve entre más 1 y menos 1. Y utiliza dos elementos o dos conceptos estadísticos, uno denominado fuerza y otro denominado dirección. Fuerza significa la correlación de relación entre dos variables, o sea, cuán consistentemente una variable cambia debido al cambio de otra. Y el concepto de dirección va referido a si la correlación es positiva
o que es ascendente, como es el valor que vemos en esta gráfica, o si es negativa, en ese caso haría un descenso en nuestra gráfica. Lo que indica es que la pendiente es positiva en un caso y negativa en el otro caso. ¿Es mejor o es peor? No es una cosa a priori que podemos establecer, sino que depende de lo que estemos midiendo en un momento determinado. Simplemente indica entonces que los datos ascienden o descienden. En esta gráfica, por lo menos, cuando vemos que los valores de las mediciones que se tienen es muy cercano a la variable, se habla de que existe una correlación fuerte. Pero cuando nos encontramos más separados de la línea media, observamos que justamente hay una correlación media entre ellos. Si los tuviéramos por acá dispersos, la correspondencia sería nula. Esta correlación de Pearson que estamos viendo se maneja también con una fórmula. Esa fórmula es esta que tenemos acá abajo, cuyo coeficiente de Pearson se conoce como R, y es el producto o mejor dicho, la división de la varianza combinada de la variable XY entre la multiplicación de la variable de la varianza de X y la varianza de Y. Si me voy un poquito más arriba, que es la varianza combinada, la calculamos mediante esta expresión. Esto lo vieron alguna vez en estadística, no se deben acordar mucho de ustedes, pero básicamente es el producto de las diferencias de cada una de las mediciones con respecto a la medida de X o de las mediciones de Y con respecto a la medida de Y. Este producto lo sumo y lo divido entre el número de elementos de nuestro proceso. Las desviaciones de X y de Y individualmente es la misma fórmula que ya conocemos, es la del caso de X, son los X menos la media de X elevado al cuadrado, su suma entre N, igualmente para Y. Y también tenemos la fórmula de lo que es la media de X y la media de Y, que es la sumatoria de los X o la sumatoria de los Y, cada uno entre N. Cuando este valor R me da entre punto 1 a punto 3, o menos 0,10, menos 0,3, se dice que la correlación es pequeña. Cuando llega a 0 es nula. Mediana es de punto 3 a punto 5, menos 0,3 a menos 0,5, y grande es de punto 5 a 1 o menos 0,5 a menos 1. El principio sigue siendo el mismo. Mientras más cerca esté de 1 o menos 1, la correlación es mejor. Mientras esté más cercano a 0, no existe correlación. Veamos un ejemplo. Acá nuevamente ahora tengo dos cuestionarios, A y B, ¿ok? En los cuales tenemos desarrollado 13 respuestas posibles. La respuesta 1 para el cuestionario A es 20, para el cuestionario B es 44, para 2 es 30 o es 6 para B, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Nuevamente, y esto es un estándar, vamos a copiar la misma tabla y lo que hacemos es ampliar la tabla. Copiamos la misma tabla, si se fijan acá, 1, 2, 3, 4, 13, y los valores 20, 30, 58 en la misma forma que están acá. La única desviación es o variación es que le coloqué el valor X a uno de ellos y el valor Y para poder aplicar la fórmula y saber de cuándo estoy hablando de una columna o de otra. Fíjense que acá, ¿de qué se trata? Encontrar estas diferencias que me permiten elevarlas al cuadrado y con ello calcular las desviaciones individuales o las desviaciones cruzadas de x, y para poder calcular el valor de R. Bueno, lo que hago es entonces ampliar mi tabla en el valor x menos la media, y menos la y media. Ahora, ¿cómo calculo la media de x? La media de x es 20 más 30, 58, 63, me da 669 esa suma, que es esta suma que tengo acá de todos estos elementos, y esos 669 la divido entre el número de X, o elementos de N, perdón, de elementos que están presentes. Esa medida me da 51,46. Ahora, yo agarro el valor 20 y le quito menos 51,46, me queda menos 31,46. Ese es este valor para la primera posición. Para la segunda, 30 menos 51,46 me queda menos 21,46. La otra, 58 menos 51,46 me queda 6,54 positivo. Y así calculo cada una de ellas. Lo mismo hago con la Y. La Y, la suma de todos los Y da 605. 605 entre 13 me da una medida de 46,54.
Con esa media, ahora 44 menos 46,54 me queda 2,54. 6 menos 46,54 me queda 40,54. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. ¿Qué elementos necesitaba adicionalmente en mi fórmula? Necesitaba el producto de ellos dos. Lo hago aquí, x menos x promedio menos y por y menos y promedio. Multiplico menos 31,46 por 2,54 me da 79,86. E igualmente agarro los x, los elevo al cuadrado, y agarro los y, los elevo al cuadrado y los sumo todos esos elementos. Por un lado, el producto del combinado me da 2.299,77 y los de valores de x elevado al cuadrado su suma me da 6.133 y lo de los y me da 11.249. ¿Qué hago? Aplicar la fórmula. Primero encuentro la desviación de x, la desviación o la varianza de x. La varianza de x era la sumatoria de x menos x cuadrado sobre n. ¿Qué hago? Tomo 6.133,23, que es lo que están elevados al cuadrado, y lo divido entre 13. Eso me da 21,72. Con y hago lo mismo. 11.249,23 entre 13, el valor de 11.000 salió de la suma de todos estos elementos. Y eso es lo que voy a dividir entre 13. Me queda 29,42 cuando saco la raíz cuadrada de ello. Luego me queda la desviación de x, la combinada, que es la sumatoria del producto. 2.299 entre 13 me da 179,91. Luego sustituyo los valores de R. Simplemente es la combinada entre el producto SX por SY, 21,72 por 29,42, me da 638,94. Y eso me da, al dividirlo, 0,28. Cuando voy a 0,28 y me voy a mi tabla, 0,28 es positiva, pero me está diciendo que la correlación es chica o pobre. Por lo tanto, es baja. Encima de eso, es un elemento positivo, quiere decir que es ascendente. Correlación baja y positiva, quiere decir que crece. Este elemento entonces indica que las dos variables acá no están correlacionadas entre ellas, no tienen una relación entre ellas. Quiere decir que si hubieras estado, y es un ejemplo hipotético, estudiando depresión y estrés, ambas variables, una no tiene nada que ver con la otra. Eso es lo que me dice. Igualmente, tenemos otra metodología, el coeficiente de correlación de Spearman, que es una medida de correlación entre dos variables aleatorias continuas nuevamente, y su valor es muy similar al anterior, va entre -1 y +1, pero se calcula de una forma diferente. Aquí la fórmula de Spearman es ρ es igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de d cuadrado entre n por n cuadrado menos 1, donde d es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y. Ya vamos a explicar esto un poquito. Guardemos esta fórmula un segundo para indicar lo siguiente. El Spearman es una medida de asociación lineal entre dos variables. Ven que las dos variables estén correlacionadas y la ventaja del método es que esas dos variables pueden ser continuas y discretas sin ningún tipo de problema. Si se fijan, aquí tengo una correlación positiva, aquí tengo una correlación negativa. ¿Por qué? Porque puede ir desde -1 hasta 1. Y aquí tienen la escala de valores. En 0 es correlación nula. Y a medida que me voy acercando a 0, va bajando de muy positiva a poco positiva o muy baja, sea positivo o sea negativo. Entonces, esta es la tabla que nos permite entonces medir la correlación de Spearman. ¿Cómo la calculo? Bueno, fíjense bien, aquí sí vamos a prestar un poquito de atención a los elementos para que lo entiendan. Yo lo trato de explicar en esta tablita que está acá. Se compone de 6 pasos el cálculo. Primero tenemos esta tabla de datos, 1, 2, 3, 4, 14 datos, en los cuales tengo una respuesta de un cuestionario A y una respuesta de un cuestionario B. Y están cada uno sobre el elemento. Para uno, la respuesta de A fue 21 y la respuesta de B 71. Para 2 fue 27 y 59, y así sucesivamente. Lo primero que hago es ordenar la primera columna de datos. ¿Cuál es la primera columna de datos? Esta A. Vamos a decir, como en el caso anterior, que este es X y este es Y. A la ordeno de mayor a menor. Si se fijan, aparecen los filtros de Excel. ¿Por qué? Porque yo lo voy a ordenar. Fíjense que el menor valor que tengo aquí es 10, ¿ok? Y el mayor valor que tengo en esta misma columna es 27. 10 y 27. Cuando lo ordeno es 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, hasta 27. Cuando lo Ok, ordené, fíjense, el valor 10 estaba en la posición 7. Aquí está 7, 10
y su elemento en el lado de la columna B era 65, perdón, era 65. Aquí hay un error, no me había percatado. Debería ser 7, 10 y 65 aquí. Disculpen el error allí. En este caso, en la 11, fíjense, el elemento 11 que encontramos en la columna A, la columna es 12, el elemento es 50. La columna es 12 y el elemento es 50. Verificamos otro, 12. 12 es 4, que está acá, y es 61 el valor al lado. Okay. Disculpen, aquí hay un error de tipeo de parte mía. Cuando hago estos elementos, encontramos entonces que están ordenados desde el menor hasta el mayor. Ujú. Disculpen, hay alguien que tiene abierto el micrófono allí, si lo cierran, por favor. Luego, le añadimos una columna que vamos a denominar orden I y otra columna que denominamos orden T. Añadimos una columna que indique D y D cuadrado. ¿Se recuerdan que D habíamos dicho que eran unas diferencias? Vamos a encontrar cómo son esas diferencias. Una vez que ordené acá estos valores, yo voy a encontrar el orden de I. Y dice que si hay repetidos, se promedian las órdenes. Aquí es bien importante entonces que me sigan en la explicación. Cuando yo ordené 10, yo voy a decir que el primer elemento que aparece allí, su orden es 1. 10 es 1. 11 es el segundo elemento, no está repetido, es el segundo elemento. 12 es el tercer elemento, el número 3 no está repetido. 13 Ujú. es el elemento número 4. Por favor, Ujú. cierre el micrófono allí, no sé quién lo tiene abierto. 14 es el elemento 5. 17 es el elemento 6. Y fíjense lo que va a pasar ahorita. En la posición 7 hay un 19, pero en la posición 8 hay un 19 y en la posición 9 hay un 19. Está repetido. Aquí dice entonces, si hay repetidos, se promedian las órdenes. ¿Qué hago? Agarro. La posición de 19 dijimos que era la 7. La posición del segundo 19 era 8 y la posición del siguiente 19 era 9. Sumo 7, 8 y 9 y lo divido entre 3. Su promedio me da 8. Repito, sumo. La posición del elemento, primer elemento repetido era 7. 7 más. La segundo elemento es la posición 8. 8 y 7 son 15. Más 19 está repetido nuevamente la tercera posición y esa tercera posición es 9. A 15 le sumo 9, me da 24. 24 lo divido entre el número de elementos repetidos, que en este caso es 3. Me queda 24 entre 3 a 8. Y le coloco 8 a cada uno de esos elementos. Se coloca el promedio de las órdenes. Continúo. Vendría lo que es la posición 10. La posición 10 tiene un elemento 20, no está repetido, coloco 10. El elemento 21 coloco 11. El elemento 23 no está repetido, 12. El elemento 26 no está repetido, 13. El elemento 27 da 14. Tiene que haber 14 elementos, hubo 14 elementos que se colocaron y simplemente donde está el repetido se coloca el promedio. Ahora, sigamos el proceso. Ahora lo hacemos con el orden T. El orden T se va a corresponder a la columna B y lo voy a hacer en esta orden, en la columna que tengo acá. Acá voy a hacer, ordeno ahora los valores de B. Si se fijan, el valor máximo de B, mínimo, perdón, era 50 y el máximo valor es 73 y está repetido. Está en esta posición y está en esta posición acá, en la 11 y en la 14. Lo ordeno. 50, 55, 56, 57, así sucesivamente hasta 73. Cuando hago 50, 50 está en la posición 12, ¿ok? Conserva la posición 12 aquí, conserva, simplemente oculté la columna A, pero conserva las posiciones de los elementos que tienen respectivamente. Por ejemplo, 13 es 56. Si me voy a 13, 13 es 56. Está ordenado acá correctamente. Ordeno y hago el mismo proceso, dice, si es repetido, se promedian las órdenes. Vamos entonces. 50 en la primera posición, 55 en la segunda, 56 en la tercera, vienen dos repetidos, 57 y 57, que estarían en la posición 4 y 5. Como son dos elementos, sumo 4 y 5, 9. 9 entre 2, 4 y medio. Le coloco 4 y medio. La siguiente posición sería la 6 con 59, 7, 6, 1, 65, 8, 67, 9, 68, 10.
70, 11, 71, 12 y la posición 13 y 14 están repetidas. 13 más 14 entre 2 me da 3,5. Esa es la medida que coloco en ambos elementos. Y allí termina el proceso. Esos órdenes los coloco en la tabla acá, los tengo ya acá establecidos. Y ahora lo que voy a encontrar es el famoso valor de D. ¿Se recuerdan que D decía aquí, en la teoría, es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden X menos Y? ¿Qué hago? Simplemente resto 1 menos 1 en valor absoluto me da 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4.5 es 0,5 en valor absoluto. 5 menos 4.5, 0,5. 6 menos 6, 0. 8 menos 7, 1. 8 menos 8, 0. 8 menos 9, menos 1. Valor absoluto 1. 10 menos 10, 0. 11 menos 11, 0. 12 menos 12, 0. 13 menos 13.5, valor absoluto 0.5. 14 menos 13.5, 0.5. Estos valores ahora los elevo al cuadrado, ya que la fórmula me dice que debo sumar todos los de cuadrado. 0 al cuadrado, 0,5 al cuadrado es 0,25, 1 al cuadrado es 1, y si sumo todos estos elementos me queda 0,50, 1,50, 2,50, 3. El valor total, 3. Eso es lo que voy a colocar acá. 6 por 3, 18. Y n, que vale 14, porque tengo 14 elementos acá en la fórmula, 14 por 14 al cuadrado menos 1 me da 2730. Cuando encuentro este cociente, me dio 0,9934. Se me olvidó decirles anteriormente, cada vez que trabajen estos elementos, trabajenlo con 4 decimales. Eviten estar ajustando a cada rato los valores. Cuando veo la fórmula, entonces, lo que hice fue aplicar esta fórmula que tengo acá y con un valor de 0,99 me dice que la correlación es positiva. Y como es de valor positivo, eh, es una correlación positiva y muy alta. Quiere decir que va ascendiendo y quiere además indicarnos que los elementos de A y B están altamente correlacionados. ¿Qué quiere decir? Que si uno de estos valores cambia, el otro inmediatamente cambia. Se afecta el cambio de uno, afecta el cambio del otro. Nos faltan dos metodologías. La siguiente es el coeficiente de correlación de Spearman-Brown, que se calcula con esta fórmula Rn. Esta tiene una particularidad que vamos a ver ahorita. Muy similar a los anteriores, miden el grado de consistencia interna entre dos variables, pero lo van a hacer a través de una metodología de cálculo diferente. Él fracciona el problema en tantos problemas como se quiere estudiar. Básicamente, en la literatura usualmente lo dividen en dos, lo fracciona en dos. Pero si usted quiere fraccionar el problema en 8 partes, en 10 partes, en 20 partes, en 200 partes y tiene los elementos para hacerlo, lo puede hacer. Pero básicamente la literatura lo transforma en dos. La fórmula general de Spearman-Brown es Rn, con el coeficiente, es igual a n, que es el número de veces que se acorta el test. He dicho que usualmente utilizamos 2, se divide en dos mitades. Este n sería un 2. R, el coeficiente de correlación de las dos mitades, que ya vamos a ver cómo se calcula, y Rn es el coeficiente de Spearman-Brown. La fórmula acá, cuando nosotros utilizamos la mitad de 2, vamos a ver en una literatura que la fórmula dice 2R sobre 1 más 2 menos 1, 1R. Quiere decir que aquí abajo queda 1 más R. Al colocar o sustituir n igual 2, repito, quedaría 2R sobre 1 más R la fórmula. Vamos a hacer el ejercicio acá. Acá nuevamente tengo entonces 10 medidas sobre un cuestionario de 10 preguntas. 10 pacientes que contestaron 10 preguntas. Yo quiero saber si están correlacionadas entre sí. Divido el ejemplo en dos partes. Eso es lo que utiliza la metodología. Una primera parte pudiera ser elementos impares y elementos pares, que es lo que usualmente se utiliza. Y dibujo la tabla o represento la tabla de los elementos impares. Los elementos impares, ¿quiénes serían? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Y copio su respectiva fila tal cual. La fila de 1 es 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. La copié exactamente igual. Igual que la fila 3, 5, 7 y 9. Por el otro lado, los ítems impares. Los ítems impares serían, perdón, los ítems pares. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Los copié igualito.
Y ambos amplío en fila en los siguientes elementos. A los primeros impares los voy a llamar X, y a los impares y a los pares los voy a llamar Y. El impar X, sumo los elementos. Si yo sumo 0 más 1 más 0 más 0 más 0, me da 1. 1 más 0 más 0 más 0, 1. 0 más 1 más 1 más 1, 3. Y así sucesivamente. Sumo todos los elementos. Al sumarlos, toda esta suma me da 32. Con esos elementos que calculo inmediatamente, la medida de mi proceso. 32 entre 10 elementos, se toman los elementos totales, me da 3,20. Esta es la medida de los X. Esa media entonces ahora la voy a utilizar X menos X promedio. ¿Qué hago? 0, igual que en el caso anterior, menos 3,20 más 1 menos 3,20 al cuadrado. Perdón, aquí lo está calculando sin el cuadrado. 0 menos 3,20 más 1 menos 3,20 más 0 menos 3,20 y así sucesivamente obtengo este resultado de 2,20. Luego lo que hago es elevarlo al cuadrado y me queda 4,84. Esta suma de los elementos es lo que me va a permitir entonces luego calcular, ¿adivinen qué? La desviación. La desviación la voy a calcular la tengo que calcular en la siguiente lámina. 1560, los elementos de los x menos x al cuadrado, 1560 entre el número de elementos que es 10. Eso me da 1,25. Entonces tengo que la medida del proceso vale 3,20 y su desviación vale 1,25. Lo mismo calculo para los elementos pares que dije que se llamaban y. Calculo su diferencia, igualito, lo sumo y me da 8,10. Y la sumatoria de los elementos y que me permite calcular el promedio me da 27. 27 entre 10 me da una medida de 2,70 y su desviación me da 8,10. 8,10 entre 10 me da 0,90 la desviación de los y. Ya tengo los dos elementos calculados. Y aquí abajo voy a calcular una última columna que es el producto de ambos elementos elevado al cuadrado, que lo vamos a utilizar en fórmula. 484 por 2,89 me queda 3,74. Y así voy con cada uno de los elementos. Cuando lo hago, esa sumatoria que tengo acá, que me da 5,20, es la que voy a calcular para la variación cruzada. 5,60 entre 10 me da 0,56. Y ahora calculo el coeficiente R. R, como habíamos visto anteriormente, es la combinada entre las individuales. 0,56 entre 1,25 por 0,9 me da 1,12. Su cociente da 0,50. El coeficiente de Spima-Brown se recuerdan que teníamos acá n dije que valía 2 porque dividimos el elemento en 2, me quedaba la fórmula entonces, 2R, sería 0,50 por 2, 1. Y abajo me quedaba n menos 1, 2 menos 1, 1 por r, me quedaba aquí abajo 1 más r. Es lo que tengo aquí en la fórmula, 1 más r. 1 más 0,50 es 1,50. Si divido 1 entre 1,50 me queda 0,67. Y ese de 0,67 me vengo entonces a la tabla de interpretación. El valor entre 0,70 y 0,70, 0,60 y 0,70 es de una confiabilidad media. Pudiera utilizar el resultado y decir que sí, pero realmente deberíamos trabajar con confiabilidades superiores a los 0,70, como dije anteriormente, que si me da una confiabilidad alta. Quiere decir que estas variables puede que estén relacionadas, pero no lo sabemos con exactitud si están relacionadas. Y nos queda el último coeficiente ya para terminar, que es el coeficiente KR20, que es el curve de Richardson. Aquí la interpretación menos de 0,5 es inaceptable, realmente es a partir de 0,7 hacia abajo que no deberemos aceptarlo, y de 0,7 hacia 1 se acepta. Mismo principio que los anteriores. Lo que tenemos es una fórmula diferente de calcularlo. En este caso, la fórmula dice K sobre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de P por Q sobre BT. La leyenda la tenemos acá. KR20 es el coeficiente de Curry-Richardson, se le conoce así KR20. K es el número de ítems del instrumento. P es la total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Total de respuestas correctas entre el número de participantes. ¿Ok? Q es 1 menos P. Calculamos el valor de P y le restamos 1 menos P. Y BT es la varianza total. Estos elementos entonces es lo que vamos a calcular ahorita. Acá tenemos una tabla. No se preocupen porque la tabla es muy grande, simplemente es una tabla de 13 datos con 11 pacientes.
Estos 11 pacientes contestaron, en este caso, la prueba fue dicotómica, contestaban 0 o 1, sí o no, por ejemplo. Cierto o falso, depende de lo que sea el test. Y lo que sí tengo es que tengo 11 elementos, N es 11, y K, que es el número de ítem, vale 13. Ya tenemos el número de K, número 20 en el instrumento, que vale 13 porque tengo 13 elementos, y el número de pacientes que aplicaron fue 11, N vale 11. Nuevamente lo que hago es ampliar la tabla. La amplío en qué? En la sumatoria de los X, en los X menos X promedio y en los X menos X cuadrado. Ya sabemos cómo calcularlo. La sumatoria de los X me queda 69, que es la suma de toda la línea. La X menos X, con este 69 que hice, calculé el promedio. 69 entre 11 me da 627. Y con ese 627, calculo X menos X promedio de cada uno de los elementos, luego los elevo al cuadrado y su sumatoria me da 72,18. Con esa sumatoria que hago, 72,18 entre 11 raíz cuadrada, 256, me da la desviación. Esta misma tablita, imagínense que esta parte de abajo continúa acá. No lo puse por razones de espacio, pero acá continuamos entonces con la ampliación de la tabla en forma horizontal. Sería la línea 12. Esa línea 12 estaría compuesta por el total de los X, que es la suma de los X. Si yo sumo 1 más 1 más 2, 3, 4 y 5, me dio 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Me vengo aquí. 5, 5, 4. Y así sucesivamente con todos los elementos. Sumé todos los elementos de columna, ¿ok? Hasta el I13 y eso es lo que estoy reflejando acá. Luego P. P me dice, por definición, que es total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Total de respuestas correctas entre el número de participantes. Si el número de participantes fue 11 y el total de respuestas correctas fueron 5, en este caso sean como las que tienen 1 como positiva, yo divido 5 entre 11, me queda 0,45. 5 entre 11, 0,45. 4 entre 11, 0,36. 6 entre 11, 0,55 y así sucesivamente. Luego, Q me decía que era 1 menos P. Q es 1 menos P. Si yo a 1 le resto 0,45 me queda 0,55. Igual acá. Si a 1 le resto 0,36 me queda 0,64 y voy continuando el proceso acá. Luego hago P por Q. Punto 45 por punto 55 me da 0,25. Punto 36 por 0,64 me da 0,23. Y así son cada uno de los elementos. Hago la sumatoria de los P por Q y me da 3,09. Con esto ya lo que había es la fórmula. K ya dijimos que valía 13. 13 elementos, K vale 13. 13 sobre 13 menos 1 por 1 menos la sumatoria de los P por Q, que vale 309, entre la desviación de mi proceso, que vale, la encontramos acá. La desviación del proceso era 72,18 entre n-1, que era 10. Eso me da 722. Recuerden que esta es la del proceso global. Es la que utilizo aquí abajo. Mi confiabilidad me queda con un valor de 0,19. Cuando me voy a la tabla, 0,19 es una desviación débil. ¿Ok? 0,19 es una desviación débil. Aquí está, perdón. Y con ello, vemos entonces que tampoco este cuestionario lo utilizaríamos en un momento determinado para seguir nuestro proceso. Sé que estos elementos son un poquito complicados, pero repito, nos va a permitir entonces calcular la desviación. Estos elementos que vimos anteriormente, entiendo que son complejos en su manejo inicialmente, pero una vez que empiezan a trabajar con ellos, se van a dar cuenta que las metodologías son muy similares, con algunos conceptos obviamente que generaron fórmulas diferentes. Pero uno, busca medir lo mismo, y segundo, son formas de ver el mismo vaso lleno, ¿no? O medio lleno, en caso tal, o vacío, si la metodología no nos sirve. Pero indistintamente de ello, les voy a dar aquí unos elementos de algunas páginas para que revisen. Elementos globales lo pueden estudiar en esta guía de estudio o pueden haber videos de clase de definiciones de lo que es confiabilidad y validez disponibles en el enlace que les doy.
Esto está en el sistema de la UBA, lo pueden ver allí. Pero básicamente lo que me interesa más es que se enfoquen en lo siguiente. Visualicen los videos acerca de los métodos de confiabilidad disponibles en los siguientes enlaces. Aquí el método de Alpha de Kaufman que expliqué anteriormente está en forma de video con un ejemplo diferente que pueden construir a medida que van viendo el video. Con eso construyen su archivo y lo pueden verificar con la metodología, con las láminas presentadas anteriormente. Acá les enseño entonces cómo construir esa hoja de Excel. Igualmente Pearson, Spearman Brown y Kuder Richard. Son videos muy sencillos que los lleva paso a paso en la construcción de la hoja de cálculo. Con ello, entonces, finalizamos este tema. Insisto, lo dije al principio del video, acá no estamos haciendo aplicabilidad porque el sistema no lo permite, pero es recomendable que ustedes construyan su archivo con calma, en función de los videos que vieron allí o que les suministré, y lo tengan como para una forma de utilizarlo a modo personal cuando utilicen, por ejemplo, un cuestionario adaptado o que estén adaptando y ustedes quieren saber si esa adaptación que hicieron sirve o no sirve. Aquí pueden utilizar perfectamente el, el cálculo de índice. Les repito, el más usual es el de compra, pero pueden utilizar cualquiera dependiendo de la metodología que estén estudiando. Y cuando estén investigando sobre los test psicológicos, se van a ver que siempre la confiabilidad aparece descrita con alguna de estas metodologías. Para efectos del trabajo número 1, cuando yo pido confiabilidad, les puse ahí confiabilidad con valores estadísticos. Quiere decir que a mí me tienen que dar un número. Si me dicen con alfa de compra alto, no me están diciendo nada. ¿Alto qué es? ¿1? ¿Es 0,7? ¿Es 0,6? No lo sé. Me tienen que decir, el alfa de compra es 0,84. Ah, perfecto. Eso es un alfa alto. ¿De acuerdo? Tienen que ser más específicos y no confirmar, y no confiarse con que diga es alto, medio, bajo, porque no nos está indicando con claridad a qué se refiere. Por último, tenemos lo que es dentro de este tema de núcleo temático número 4, el estudio de caso. Y el estudio de caso de alguna forma siempre ha trabajado, o no han trabajado ya que tienen otras profesiones con un caso en estudio. Básicamente es un diseño de investigación en el cual se obtiene un conocimiento concreto, contextual y de profundidad sobre un tema específico. Entonces, yo quiero, por ejemplo, estudiar determinado elemento, acudo a un estudio de caso que me permite concluir respecto al tema que quiero un momento determinado investigar. Esto puede incluir métodos cualitativos o cuantitativos y básicamente lo utilizamos en la investigación social, en la educativa, en la clínica y en la empresarial. En la parte educativa y en la parte clínica, sobre todo, muchísimo. Paso para hacer un caso de estudio. Primero seleccionar un caso de estudio. Yo quiero estudiar cómo se comporta, no sé, el estrés en los estudiantes del primer año de universidad de psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la población de San Joaquín. Ya contextualicé lo que quiero estudiar. Diseño preguntas que permitan medir lo mismo y encontramos las fuentes apropiadas para el estudio del caso. ¿Qué quiere decir? Que desarrollo o investigo teoría que tenga que ver con depresión, con estudiantes. ¿Ok? Si son universitarios, mejor. Y eso es encontrar las fuentes apropiadas. Y si elaboramos un informe de lo que concluyamos. El contenido de estudio de casos también usualmente se particulariza a un paciente. ¿Ok? El estudio de la paciente, voy a decir un nombre genérico inventado, Ana Pérez Díaz Cabrera, sobre depresión a la edad de 7 años. No sé, se me ocurre un título cualquiera. Entonces, nosotros en el estudio de caso lo primero que presentamos es una introducción de dónde surgió ese caso, cómo llegamos a él, cómo vamos a resolver el caso. Eso es una introducción. ¿Ok? Esos elementos nos ponen a cualquier lector en el contexto del estudio, si me interesa o no me interesa, para revisarlo. Luego viene la impresión diagnóstica. Bueno, ese paciente yo lo vi, observé tal cosa, e elaboré un primer criterio. El paciente tiene grave depresión mayor por medición de tal elemento. O un segundo criterio de evaluación si existiese. Luego desarrolló un plan terapéutico para ese paciente, con un objetivo, una actividad y observaciones, y un número de sesiones determinado.
de cómo yo planteo esa situación, resolverla a través de sesiones con objetivos específicos y actividades específicas. Luego elaboro las conclusiones de lo que encontré, hago las recomendaciones que tengan bien a darse, que muchos de estos estudios dicen se debe continuar el estudio. Y se elaboró una reflexión del aprendizaje. ¿Qué aprendí de todo este elemento? No que me dice la literatura, de todo lo que yo encontré, de lo que vi y lo que realicé en la práctica, ¿qué aprendí? Esto entonces nos lleva a nuestra sumativa 2, que es un cuestionario. Deben consultar el material de apoyo y, y el video que les presento con anterioridad. Ya solamente cada pregunta de ustedes responder. Administre su tiempo en forma efectiva. Revise la respuesta antes de enviarla. La ponderación máxima es de 50%. Como dije anteriormente, un instrumento de evaluación, un registro de observación. Y lo mencioné también anteriormente, hay 3 oportunidades o intentos para resolver el cuestionario. Lo que tienen que tener cuidado a la hora de resolver. La fecha de entrega, el 11 de agosto, inició y la fecha de cierre, el 1 de septiembre. Les voy a dar una pista de regalo. Eh, el cuestionario que yo desarrollé está desarrollado no en preguntas de internet ni mucho menos. Está desarrollado en el material que tienen en el sistema. Primera cosa. No deben buscar más materiales para responder el cuestionario. Y lo que siempre va a haber es 3 opciones. Esas 3 opciones, hay una de ellas que es como ambigua. Ninguna de las respuestas, los otros tips que le doy, ninguna de las respuestas es ambigua. Todas las respuestas son extremos. O es blanco, es negro. O es frío, es calor. No es medio frío ni es gris. ¿De acuerdo? No le digo más. Simplemente ya ahí les di bastante para que resuelvan el cuestionario con éxito. Cualquier duda, pregunta, acudan al foro de dudas, a la mensajería, que con mucho gusto los atiendo. Hasta el momento no han comenzado a escribir. La persona que me amenazó la vez pasada que me iba a escribir todos los días todavía no ha escrito. Estoy esperando. Pero con todo gusto los espero. Les dejo mi Twitter, mi Instagram y estoy completamente a la orden para cualquier inquietud o pregunta que deseen realizar. Eh, sí les recomiendo lo que les dije la vez pasada, es hora de que ya hayan empezado a trabajar, respondan una pregunta 1 o 2 por día si pueden. Las últimas preguntas son más complejas, probablemente necesitan un poquito más de un día, pero lo importante es que vayan leyendo, que se vayan nutriendo, que vayan aprendiendo, no que la máquina aprenda, por favor, no que sea un copy-pega. Se ve horrible, espantoso de un profesional de la categoría de ustedes, que digan, como decía el capítulo anterior, como dice el capítulo siguiente, es un copy pega, pero fue que ni leyeron lo que están pegando ahí, ¿ok? Y repito, lo otro es cuando lo detecto que utilizan inteligencia artificial, que me parece falta de ética también al desarrollo del trabajo, porque justamente se está solicitando no hacerlo con ese medio, ¿de acuerdo? Dicho esto, lo dejo hasta acá. Repito, cualquier pregunta por pregunta y del foro, con mucho gusto los atiendo. Les deseo lo mejor y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Ok, aquí terminamos el video. Anotaron entonces, me habían hecho unas preguntas que se borraron. Vamos a contestarlas entonces, por favor. Yo voy ahorita a preguntar y vuelvo a grabar otro segmento del video, que es preguntas, y ustedes, por favor, me hacen las preguntas respectivas, ¿de acuerdo? Voy. 3, 2, 1. ¿Dudas? Preguntas, por favor. ¿Abren el micrófono o las hacen por el chat? Si no tienen audio, por favor. O micrófono. Hola, buenas noches, profe. Buenas Quisieras, noches, Celide. quisiera saber en relación al trabajo, a la Ajá, actividad sumativa, mejor dicho. En el punto número, creo que 5 o 6, la verdad en este momento no no te recuerdo, pero preocupes. bueno, habla sobre la construcción de los test. Ajá. Y ahí aparece dimensión. eh, Voy a buscarlo porque es que no lo recuerdo exacto. Pero aparece items, dirección, dimensión y son tres, no recuerdo. Ujú.
Pero no sé qué otra cosa se tiene que agregar a esa parte donde aparece construcción del test. Ok, Sí, ¿en qué parte podemos revisar específicamente ese punto? en cualquier libro de psicometría vas a encontrar cómo se desarrolla un test psicométrico, Ok, un test, perdón, un ok, test, no un test psicométrico, porque el psicométrico es un tipo de test, ok, un test. Eh, Puedes googlear inclusive cómo se construye un test y vas a conseguir información. Lo que te pido, por favor, es siempre que sean fuentes, insisto, del área de la psicología, no me utilices blog, ¿ok? ok, Oswald ok, Carvajal puso un blog y ¿quién es Oswald Carvajal? ¿Sí? ok, ok. Entonces cuídate de eso. Cualquier libro de psicometría que bajes te va a dar información. Lo que te pido y les pido también a ustedes, por favor, no se conformen con una fuente, ¿sí? Ok. Y Yo, siempre la citamos, por supuesto. sí, claro. Yo voy a abrir un paréntesis. En una oportunidad raspé una tesis. Yo soy muy odioso como jurado de tesis, pero fue que los alumnos agarraron un libro, desarrollaron toda una tesis completa, estuvieron trabajando casi 6 meses de trabajo y la base teórica no, perdón, del trabajo estaba errada porque hubo una mala traducción. Tradujeron mal del inglés al español el libro e invirtieron dos conceptos y ellos utilizaron todos esos conceptos los 6 meses de No, desarrollo de su trabajo. no puede ser. ¿Por qué los raspé? Uno, porque yo era profesor de la materia y ellos vieron clase conmigo. Dos, no tuvieron la suficiente habilidad de cuestionar que era en este caso era muy sencillo. Era determinístico y probabilístico. Invirtieron los dos conceptos. Imposible que un estudiante, en este caso fue de ingeniería, no sepa que un valor determinístico es un valor dado y un valor probabilístico está sujeto a una curva de probabilidades. Me invirtieron los dos conceptos, la tesis cero. Imagínese. Y el tutor se caía de vergüenza cuando yo lo descubrí. O sea, Qué fue una falla pena. garrafal. Entonces, cuidado, por eso siempre hay que cuidar de otra fuente, porque uno no sabe si hay una mala traducción. Hay que tener Ok. cuidado, ¿de acuerdo? Ah, y en relación a lo que usted señalaba de la línea de tiempo, Ajá, cuando usted decía, bueno, tiene que ser desde 1925 hasta 2025. correcto. Y tendríamos que colocar en este año, bueno, obviamente estamos hablando ya de inteligencia artificial y todo eso, tendríamos Ujú. que adaptarlo a lo que ha sucedido o acontecido en esa rama en este año, ¿cierto? Sí, y básicamente lo que vas a conseguir, obviamente no ha terminado el año, pero sí vas a conseguir elementos que predicen qué es lo que va a suceder este año, ¿ok? Y eso es lo que vas a tomar como elemento. Obviamente Ok. tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ya es del año pasado. Aquí la Ujú. aplicabilidad de la inteligencia artificial es diferente, y no les voy a dar la pista, pero sí hay un elemento allí para investigar, ¿ok? Ok, ¿De acuerdo? Y perfecto. repito, no pido cien años de historia, lo que estoy, mejor dicho, estoy pidiendo 100 años de historia resumido en 12 elementos principales. Ok, 12, 14, lo que usted quiera. Pero no me vayas a Ok. poner 100 elementos, por favor. Y si no lo quisiéramos dividir en elementos, sino en décadas, por ejemplo, ¿está aceptable? Sí, sí, es aceptable siempre y cuando me refleje el último año. Ok, porque esta Ok, década no ha terminado. perfecto, ok. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Es válido también. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, profe, si me permite, tengo otra pregunta. Es en relación al punto número 10. Ajá. Y es que yo pensaba al principio cuando leí todas las instrucciones que era que nosotros teníamos que desarrollar un test. Y eso me No. tenía sumamente preocupada y abrí los links en donde aparecía toda la parte de lo que, si es masculino, femenino, cómo colocarlo todo en el test. Había abierto varios links y eso me tenía muy estresada. Cuando me pongo a revisar bien cuál es la instrucción, en la instrucción simplemente vamos a buscar o sea, ya un test que esté aplicado y obviamente nosotros no lo vamos a aplicar, pero es como hacerle todo lo que usted nos está pidiendo en el punto número 10 a ese estudio en particular, a ese test particular. Fíjate, es correcto. Ok, Lo vengo trayendo con la historia, lo vengo trayendo con las definiciones, los vengo subiendo de información y después le digo, ahora quiero que me interpreten un test. Eso es lo que quiero. ok, ¿Por qué? Porque vuelvo e insisto algo que de repente lo dije la clase pasada, pero obviamente no había investigado, no estaba muy al tanto de qué estaba hablando. Pero la intención en psicometría uno es que aprendamos a manejar test psicométricos, ¿ok? No es la instrucción de construir test psicométricos, eso lo vamos a dejar para psicometría 2.
no es la aplicabilidad de test psicométrico, lo dejamos para psicometría 2. Aquí lo que yo les comentaba, tengo una base de datos en mi computadora en 1500 test psicométricos o psicológicos. Ajá, Ok, ¿cuál utilizo? Son todos buenos, todos me sirven. ¿Cómo ujú, identifico uno que me sirve de otro que no me sirve? ¿Sí? exacto. Entonces, Ok, lo que yo les estoy enseñando ahorita es, señores, aprendan y tiene que ser autoaprendizaje. Aprendan cómo interpretar un test cuando lo tengan enfrente y busquen los elementos en base a la teoría que les estoy dando para ver si ese test es lo suficientemente sólido, ¿ok? mm, Si está lo suficientemente probado, si tiene un marco teórico adecuado, ¿sí? Para ok, lo que yo quiero estudiar. ¿De acuerdo? ok. Porque hay cantidad de basura en la red impresionante. Yo he visto test de psicología, supuesta psicología, en el cual te preguntan, vamos a estudiar coeficiente intelectual y te preguntan, ¿usted es inteligente? Aunque usted no lo crea, están haciendo esa pregunta. ¿Qué pueden pensar ustedes en un test psicológico? Le preguntan, evaluando Usted es la inteligente. inteligencia, si usted es inteligente. Sí, Obviamente, o lo hizo un payaso o alguien que no sabía nada de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más, por favor? Sí, profesor, quería saber, no sé si Dígame. es muy tonta la pregunta, pues, pero No hay preguntas tontas, la, yo. literalmente nosotros vamos a desarrollar cada una de las preguntas, pregunta uno, y voy a dar como que todo esa definición, Ujú. o del desarrollo, por ejemplo, del número uno, que es un cuadro comparativo. Igual voy a colocar mi cuadro allí, no lo voy a dejar como un anexo, sino dentro del desarrollo de todo el informe. Es correcto, es así. De hecho, está indicado en títulos verdes cuáles son los títulos de cada uno de los apartes de ese trabajo, ¿ok? Y lo va llevando de la misma forma. Cuadro comparativo del concepto de psicometría. Ese es tu título y lo desarrollas, ¿ok? No, en Ok, este trabajo no hay que colocar nada en anexo, no, todo va en cada una de las preguntas, ¿ok? No hace falta. perfecto, perfecto, muchas gracias. De nada, no era tonta la pregunta, válida. ¿Alguien más, por favor? Hablando de preguntas tontas. Eh, profe, Ah, perdón, María, dime. bueno, profe, de verdad que no he tenido preguntas y por eso no le he escrito en el foro como había quedado, ¿verdad? Sin Ay, me tenías embargo, amenazado. Ajá. no, no, eso no es una amenaza. Profe, ve, ya yo voy por la pregunta número 4, ¿verdad? Ujú, Sin embargo, yo siento que me falta cuando coloco los cuadros comparativos, tanto de la número uno y de la 2, este, yo me voy a todo lo que me pide, ¿verdad? Hago ujú, mi cuadro, coloco mis conceptos, por ejemplo, en el número 2 que me habla de las cosas comunes y las no comunes, perdón, de la ujú. número uno, este, ajá, termino todo eso, pero yo siento que allí no, uno no tiene que colocar como un análisis o algo que tenga que ver con lo que hizo. Depende de cómo lo quieras presentar. Si yo te pido una tabla comparativa y no te estoy pidiendo más elementos, sí, pero fíjate, la pregunta número uno yo te estoy diciendo tabla comparativa y después me tienes que decir que tienen elementos comunes y no comunes. Eso se Ajá, sale de la tabla. Ahí lo tienes que ajá, explicar. ¿De acuerdo? ajá. Porque te Porque estoy yo, diciendo, léeme los conceptos que te pedí y ujú, interpreta qué hay de común en esos conceptos y qué los diferencia. Porque ajá, si no, tendríamos todo un mismo concepto, ¿sí? no, porque fíjese cómo yo lo planteé, porque eso también es otra cosa. El cuadro comparativo, por Ujú, ejemplo, a mí se me hizo como que más fácil colocar autor, ujú, concepto, ujú, y al otro lado coloqué los ítems comunes y los no comunes y marqué con X, ¿no? Por eso digo ujú. que abajo debo colocar como una especie de explicación. Sí, es que fíjate, cuando me lo colocas así, quiere decir que si yo puse el concepto de Oswald y el segundo concepto de Rafael, y cuando colocas la última columna, entonces tú leíste los 6 conceptos que pusiste y estás concluyendo en Oswald. No sé si Sí, me explico. Si lo sí, hiciste sí. así, perfecto, no, es válido. Pero si no, tú puedes colocar los 6 conceptos y después en la parte de abajo simplemente desarrolla. Mira, Eh, estos conceptos todos tienen un factor como esto, pero sin embargo, Oswald dice tal cosa, Rafael dice exactamente lo contrario y ujú, Pedro dice otra cosa, ¿no? Ahí es que vienen las diferencias. ¿De ok, acuerdo? Lo puedes manejar de perfecto. las dos formas, no hay problema. Otra pregunta.
Ujú, ya desarrollada en ese cuadro, ya lo terminé, pero sin ujú, embargo, apenas estoy manejando todo esto que tiene que ver con el tema de psicometría. Y yo me puse a revisar para elegir los autores, ujú, y yo no sé si son los más relevantes, ¿ok? ujú. Sí, he revisado todo el material que usted nos dejó dentro de lo que es la materia, y tengo dos o tres, tengo tres que salen allí, pero tengo dos que no. Entonces, No importa, María. Básicamente lo que me interesa es que estás acudiendo a fuentes de investigación y estás obteniendo conceptos diferentes, no importa. No tiene que ser lo que yo diga, ¿ok? ok, perfecto, Eso no te preocupes. está Ahora, bien. no vayan a ser como los estudiantes de ingeniería, que yo le digo, dame el concepto de control de calidad y viene, mejor dicho, dame el concepto de calidad del área. Y Fidel Castro una vez dijo que la calidad era no sé qué cuestión en la revolución y no sé qué cuestión y me ponen ese concepto, los mato. Como ingeniero me va a poner un concepto político dentro de lo que es un tema de calidad. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Mm. Y la última pregunta, eh, primera vez que nos piden un trabajo cuyo, que tiene que ir regido con las normas APA, todo esto, ¿verdad? Y yo quisiera revisar, porque no, de verdad que no he abierto la parte Ujú. de la uva, porque a veces se me cuelga y no lo puedo abrir. La parte de la portada, que Ujú. no, No, la lo portada que, es muy sencilla. La portada institucional es la que dice Universidad Bicentenaria de Aragua, núcleo, el núcleo que están, Cátedra de Psicometría 1, más abajo pones tu nombre, tu cédula y el profesor de la materia. ¿Ok? oh, Y usualmente va acompañado del escudo de la universidad. ¿De acuerdo? perfecto. Y obviamente trabajo de psicometría, como quieras titular el trabajo, no hay una especificación adecuada. Pero Perfecto. lo Ah, que no es unicornios de colores en un Sí, fondo, eso sí no. ¿De acuerdo? sí, sí. No, te reirás, profesor, pero se reirán, pero yo los he visto, ¿ok? Y a No, este no, nivel, sí. y a no es este mi nivel, caso. No y es a mi este caso. nivel. Profesor, una pregunta por acá. Dime, Gracias. de Bueno, nada. una pregunta no, no sé, no sé si es afirmar o una pregunta. La forma con que elaboremos el trabajo, por supuesto, llevándonos por las normas APA, eh, puede ser de la manera que lo queramos hacer. ¿Usted no le presta atención a eso? Mm, No te entendí bien la pregunta. Las normas APA no es O que yo sea, quiera o no quiera. la forma, Ajá. o sea, puede ir usted pide cuadro, pero no quiero un cuadro como tal, sino que lo hago por, por puntos separados, pero dentro de esa pregunta, porque Tienes que siento que si de pronto va a ser muy extenso y no me entran en los cuadros, lo puedo hacer sin el cuadro. Ok, el cuadro, acuérdate tú, siempre como recurso podemos manejar las tablas horizontales, ¿ok? Ok. Si lo pones en vertical muchas veces te va a quedar un punto en dos páginas, ¿sí? Pero si lo Por eso manejas lo en que vertical, pregunto, por la forma que puede ujú, ser vertical, horizontal, el cuadro como no tengo problema con ello, ¿ok? eso. Normalmente lo que ponemos en otra página lo ponemos horizontal porque si no, no te van a caber los elementos, ¿no? Eso lo puedes Mm, manejar de esa forma sin ningún tipo de problema, ¿ok? ok, sí, eso era lo que no sabía. Ok. Eh, Con formulé respecto, mal la pregunta, pero me la entendió. sí, no, te capté un Gracias, poquito. profesor. Me van a Gracias, permitir gracias. un segundito para todos rápidamente, antes de entrar ya voy, un momentico acá, déjame buscar un segundito, ya voy. No sé si pueden ver la pantalla mía Google ahorita. Sí, Ok, perfecto. Sí, profe, sí se Bien, ve. ustedes escriben en el buscador normas, fíjense, escribí normas nada más y miren lo que me apareció aquí. APA 2025, ¿sí? APA ok. 2024. Ustedes le dan APA 2025. Ok. Baja un poquito y dice normas APA in. Le doy aquí. Y aquí tienen descrito el formato de las normas APA, que son la séptima edición. Y me dice cómo van las cosas. Todo. Aquí está clarito. Excelente.
¿ok? Ahí hay ejemplos, ahí hay todo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer. Aquí está todo, 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 todo. Y esa página todos los años la revisan, porque las normas APA de hace 10 años no son las mismas de ahorita, las han simplificado muchísimo. Antes eran horribles, ahorita son más manejables. Pero Más sobre todo, sencilla. exacto, sobre todo se adaptan a nuevos elementos. Tenemos cómo referenciamos una cita de Wikipedia, por ejemplo, si fuese el caso. O cómo hacemos una referencia cualquiera a elementos virtuales. Aquí está todo, ¿ok? Ahí lo tienen todo. Entonces, de aquí lo pueden ir viendo. Bueno, la idea mía, ¿cuál es, señores o señoritas? Es que, y perdón, Alberto, la idea mía es que ustedes son profesionales y tienen que trabajar con las normas. Ya van a hacer un trabajo dentro de poco de grado. Algunos ya debían haber trabajado con las normas APA, que le prestaron atención o no, eso es otra cosa. Pero científicamente hablando, es el lenguaje universal a utilizar. Entonces, empecemos a trabajarlo. ¿De acuerdo? Cualquier duda, con todo gusto me pregunta. Miren, me queda... Perdón, dime, Fabiola. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad de hacer esta pregunta, que es una duda que tengo hace muchos años. Hace varios años hicimos un taller y nos dio la clase de dos profesoras psicólogas, que Ah, de paso me impactaron esas profesoras. Ellas en su momento nos hicieron un test, ajá, creo que de personalidad. Y bueno, y nosotros le pedimos ese test a ella, que si nos podía facilitar. Ellas dijeron que no. Ellas fueron muy celosas con eso de los test, que son sus herramientas de trabajo. Mi pregunta es, como psicólogos, ¿cómo nos hacemos de esas herramientas de trabajo? O sea, ¿cómo, o eso es algo personal, particular? O sea, siempre tuve mi duda con eso, con esos test, porque ellas fueron muy celosas y no soltaron esos test. claro, Entonces, ¿cómo trabajar un psicólogo con eso de los test? mira, te lo voy a Explícame. explicar muy sencillo. Si tú tienes una receta de éxito, tú vas a decir dónde está la mina de oro para que la busquen. No te lo van a decir, ¿ok? Ahora, los test principales en psicología están en todos lados. O sea, hay aplicaciones de test muy particulares que son pagas, ¿ok? Que tú ves que son pagas y no puedes acceder a ellas porque simplemente el que las desarrolló no te va a dar su mina de oro, ¿de acuerdo? Y Correcto. de resto están todas casi libres. Pero el hecho de que esté libre, el hecho de que tú tengas que desarrollar el cuadernillo de preguntas, que tengas que desarrollar el baremo, que tengas que elevarlo a una plantilla, etcétera, etcétera, eso es trabajo. Y la gente que lo hace cobra entonces, ¿sí? Ajá. Y lo otro, tal vez entre psicólogos hablemos y entendamos de qué estamos utilizando una base, pero no vamos a darnos 100% mi receta. Yo soy educador y yo lo digo, pero de repente me pongo a hablar contigo y tú por cero no me vas a decir que estás utilizando el, el test psicológico de depresión de Ben porque simplemente no me lo vas a decir, pues. ¿Ok? Yo hablando Ok. contigo puedo tomar el elemento, conozco el test y yo digo, no, lo que estás utilizando está el test, pero no me lo vas a decir directamente, ni de broma. ¿Ok? Y entre esas herramientas que usted nos colocó allí, que hay un montón de test, bueno, me gusta la materia porque uno debe evaluar en todo caso cuál se puede aplicar, dependiendo, pues, bueno, me parece eso, los test algo realmente fascinante. Después de que vi la actitud de ese profesor, yo dije, esto es algo importante para los psicólogos. Y fue la primera acercamiento que tuve con un test, pero me parece que es importante, bueno, como usted dice, cada quien se hace de sus herramientas para su trabajo, para su aplicación, pero es Sí. importante identificar, pues, cuál es el que nosotros vamos a usar en cierto momento. No sé, Y me parece eso. si te fijas en la red, tú pones test de inteligencia gratuito y te van a salir una cantidad de test y tú no sabes cuál es el basamento teórico de ninguno de ellos. Simplemente tienes una Exacto. respuesta, pero tú no sabes de dónde proviene. Es parte de eso, ¿no? Entonces te ponen siempre, usualmente te ponen el mensaje, si quieres más información o ampliar la información, le hacemos un tema profundo. Mire, profesor, y el libro que está ahí es espectacular, me lo voy a leer todo. Me encantó el libro que nos dejó allí. Sí, Es muy ahí, chévere. ahí ven buenas referencias allí. Y repito esto Sí. mucho de la experiencia personal. Miren, me quedan 5 minutos, ¿no?
Y la verdad es que ya hicimos 2 horas de clase. Yo les propongo lo siguiente, en función de lo Muy que me... poquito, Ah, perdón. muy poquito. Sí, pero mi esposa y el perro mío me quieren botar ya del cuarto porque ya es muy tarde. No, y yo tengo que madrugar mañana que voy para acá, que tengo que madrugar. Vamos a hacer lo siguiente. El jueves los convoco a las 7:30 de la noche. Yo les confirmo Excelente. por la mensajería y les pongo para trabajar, bueno, dudas que tengan, pero sobre todo para trabajar la tarea. ¿Ok? Si tienen un grupo de WhatsApp, por favor, difundan de una vez que hagan la tarea de reto que les dije, que es importante. Esa tarea no quiero darle un mateo de 5 minutos, eso va a llevar como una hora. ¿Ya se Y hizo esto? No se ha hecho. La tarea no, del no se ha reto hecho, no se ha hecho. no se ha hecho. Y considero que es de valioso aporte para ustedes. Entonces, les propongo, si no tienen otra clase el jueves, que hagamos ese encuentro el jueves, entonces como un adicional. Y repito, para Excelente. cualquier duda, revisen lo que estamos hablando ahorita y terminamos entonces a hacer la parte práctica que les dejé. ¿Les parece? Excelente. Muchas gracias, profe. Sí, Entonces, profe, Excelente. está bien. Gracias. sí, porque Agradecida. me da la impresión que María no ha comido y está brava ya. Gracias, gracias, Entonces, profe. no vaya a ser que se me Profe, ¿es ponga más usted bravo. quien nos va a dar psicometría 2? Mira, continuamente me preguntan eso. Yo antes daba 1 y 2, pero no sé qué pasó, me especializaron en uno y me quedé en uno. Ah, Este, bueno. pero les soy sincero, no, como trabajo virtual, no conozco los demás profesores, no sé quiénes dan clase más arriba o más abajo de lo que yo dicto. Eh, en la escuela de psicología yo conozco a los directores porque tengo contacto con ellos, porque son jefes míos y porque continuamente estamos charlando. Pero estamos escuchando a todos los profesores, escucho algunos nombres, pero no los conozco, no sé cómo son, no sé si son buenos, no sé si son requete buenos, no lo puedo decir. Continuamente me dicen de psicometría 2, pero no depende de mí, eso depende de la escuela, de la asignación. Y no sé por qué me encajonaron en el uno desde que entré y me quedé con la uno, no por Bueno, otra pero cosa. gracias por sus aportes porque de verdad la clase ha sido espectacular. Bueno, Sí. aquí Alberto, hay un grupo que inclusive en el audio del uno, Alberto, está el número de teléfono del grupo, yo no lo borré, está al final, ¿oíste? Para que tengas Ah, bueno, ahí te están poniendo el teléfono. Sí, está. Ok. Lo importante es que mantengan el contacto entre ustedes, aunque no se conozcan, por lo menos tengan un foro para discutir cualquier cosa, ¿no? Y no solamente para quejarse de los profesores, sino para el intercambio de ideas. No, no, es que ya yo conozco cómo son esos chats. No, Entonces, profesor, es excelente el grupo de nosotros porque por ahí estamos pendientes, como todos trabajamos, tenemos obligaciones, oye, está pendiente que ya se va a conectar el profesor, nos recordamos. no, Siempre hay uno que está más pendiente que otro y La por verdad, eso exacto. hasta ahora no hemos tenido oportunidad de hablar de los profesores. no hemos tenido oportunidad porque no han dado la oportunidad, porque en realidad todo ha sido muy bien hasta ahora, No, hablando sobre perfecto. eso. No da chance, no da No da chance. chance. Está bien. Sí. No me destruyan mucho entonces, por favor. Listo, Profe, ya entonces. llevo más de 20 páginas, profe, y todavía me falta para terminar la tarea, así que no Acuérdate importa. que no te dije, no me hagas un trabajo de 60 páginas que me da flojera leerlo. Y No, entonces No, Fabiola no, se va a no. poner sí, sí, brava es porque verdad. tardé mucho en leer el trabajo tuyo y no me dio chance de leer de ella. ¿Ok? Ok. Por No, es favor, que por favor. ustedes lo dirán en juego, pero son intensos. Cuando nos han entregado las notas se ponen súper intensas. Ya Ay, ay, voy, ay, Sí, ay. espérate, apenas voy un día, ya voy. Son 60 trabajos, espérate un poquito, por favor. Santo Dios. puede ser muy extenso, de verdad que yo que fui profesora de castellano, cuando era de análisis, no. Y eso No, que no he no. corrido errores de ortografía, ¿viste? Porque si no, ahí sí, ¿verdad? Los periodistas nos gusta escribir. Está bien, pero también deben condensar porque el tiempo de televisión es corto, así que Sí, Sí, señor, sí, aplíquense. señor. señor. Bueno, profe, buenas noches. Chao, buenas noches a todos, que Gracias. Chao, hasta descansen. luego. Buenas Hasta luego, noches, que esté bien, hasta profesor. luego, Gracias por todo. Hasta Hasta luego. luego. hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches.